¿Qué tal, señores, señoras? Eh, yo creo que me gustaría es necesario leerles unos pasajes de este gran filósofo, Stuart Mill, sobre la libertad. John Stuart Mill. Eh, es, es muy famoso este escrito en la, en la carrera de filosofía, pero también entre los tratados morales, entre los tratados, o más que morales, políticos, político-morales de todos los tiempos. Y esta es una de la colección de Folio, donde les había presentado también a Erasmo de Rotterdam, y es del 2007 en Barcelona, impreso. Les leo dice un epígrafe de von Humboldt: el gran principio, el principio culminante al que se dirigen todos los argumentos contenidos en estas páginas, es la importancia absoluta y esencial del desenvolvimiento humano en su riquísima diversidad. La traducción es de Josefina Sainz Pulido. Y les leo la contraparte de estas bonitas ediciones de folio. Dice: John Stuart Mill, 1806-1873, es contemporáneo de Marx. Es probablemente el filósofo inglés más importante del siglo XIX, de profunda influencia en el pensamiento y el discurso político de sus contemporáneos. Su obra ha tenido una gran importancia en la filosofía política posterior. Dice: esta es una de las obras más influyentes de la filosofía social contemporánea. Constituye una defensa del liberalismo que reivindica el derecho de cada individuo a formar libremente sus convicciones y a continuar su vida de acuerdo con ellas. Mantiene el principio del utilitarismo, la mayor felicidad para la mayor gente, para la mayoría de la gente, dice aquí. Bien, pues se titulaba o se titula On Liberty, el ensayo original. No es muy extenso, ni siquiera alcanza las 200 páginas, esta edición que yo tengo, 180 y tantas páginas. Les leo el índice y luego una dedicatoria que hace el propio Stuart Mill. El índice trae la dedicatoria: capítulo primero, introducción; capítulo segundo, de la libertad de pensamiento y de discusión; capítulo tercero, de la individualidad como uno de los elementos del bienestar; el capítulo cuarto dice de los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo; y el capítulo quinto, aplicaciones. Bueno, les leo la dedicatoria que nos hace aquí Stuart Mill, este filósofo inglés, que es un poco olvidado, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos es urgente acudir a él, justo estamos en una época utilitaria por excelencia. Dice la dedicatoria: dedico este volumen a la querida y llorada memoria de quien fue la inspiradora y, en cierto sentido, autora de lo mejor que hay en mis obras; a la memoria de la amiga y de la esposa, cuyo vehemente sentido de la verdad y de la justicia fue mi más vivo apoyo y en cuya aprobación estribaba mi principal recompensa. Como todo lo que he escrito desde hace muchos años, esta obra es suya tanto como mía, aunque el libro, tal como hoy se presenta, no ha podido contar más que en grado insuficiente con la inestimable ventaja de ser revisado por ella, pues algunas de sus partes más importantes quedaron pendientes de un segundo y más cuidadoso examen que ya no podrán recibir. Si yo fuera capaz de interpretar la mitad solamente de los grandes pensamientos y de los nobles sentimientos que con ella han sido enterrados, el mundo, por mediación mía, obtendría un fruto mayor que todo lo que yo pueda escribir sin su inspiración y sin la ayuda de su cordura, casi sin rival. Bueno, ahí está la dedicatoria. Me gustaría leerles
la primera parte del capítulo de la introducción, donde declara Stuart Mill tal cual, ¿no? El objeto de este ensayo no es el llamado libre albedrío, que con tanto desacierto se suele oponer a la denominada impropiamente doctrina de la necesidad filosófica, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo, cuestión raras veces planteada y, en general, poco tratada, pero que con su presencia latente influye mucho sobre las controversias prácticas de nuestra época y que probablemente se hará reconocer en breve como el problema vital del porvenir. Lejos de ser una novedad, sigue diciendo, en cierto sentido, viene dividiendo la humanidad casi desde los tiempos más remotos, pero hoy, en la era de progreso en que acaban de entrar los grupos más civilizados de la especie humana, esta cuestión se presenta bajo formas nuevas y requiere ser tratada de modo diferente y más fundamental. He de decir que a mí me cuesta trabajo leer Stuart Mill, no sé por qué. Algo tiene que ver ahí en su pluma y eh, siento cierta preferencia por los alemanes, yo creo que también por eso. Pero los ingleses también me gustan. Veamos más adelante, dice en la página 57, podemos ver, ahí yo lo subrayo como una alusión a Kant, como un parecido quizás. Dice, podemos ver entre ellos a hombres profundamente conscientes de un entendimiento sutil y extremadamente fino, que pasan sus vidas combinando sofismas sin poderse reducir al silencio y agotando todos los recursos de su espíritu para conciliar las inspiraciones de su conciencia y de su razón con la ortodoxia sin que, después de todo, consigan su propósito. A mí me parecía ahí que había alguna especie de crítica alguna crítica, digamos, no abierta hacia Kant. Veamos más adelante, dice, oímos quejarse a menudo a predicadores de todos los credos de la dificultad de hacer concebir en el espíritu de los creyentes una imagen viva de la verdad, que sólo nominalmente reconocen, de suerte que puedan influir sobre sus sentimientos e imperar sobre su conducta. No existen quejas de tal dificultad durante la época en que la creencia pugna todavía por establecerse. Entonces, hasta los más débiles combatientes saben y sienten por qué luchan y conocen la diferencia que existe entre su doctrina y la de los demás. Bueno, es muy interesante leer a Stuart Mill, léanlo. No sé qué más escribió, qué tanto haya escrito, pero pues es un filósofo importante, ¿no? Fíjense en este párrafo cómo empieza, dice, los hombres deben ayudarse los unos a los otros, a distinguir lo mejor de lo peor, y a prestarse apoyo mutuo para elegir lo primero y evitar lo segundo. Ellos deberían estimularse mutua y permanentemente a un creciente ejercicio de sus más nobles facultades, a una dirección creciente de sus sentimientos y propósitos hacia la prudencia en vez de hacia la necedad, elevando objetos y contemplaciones, no degradándolos. Tremendo esto que dice aquí Stuart Mill. Ya viste, si quieres hacer amigos, ahí tienes una receta. Y veamos cómo cierra, con esto cierra su escrito. Un Estado que empequeñece a los hombres a fin de que sean en sus manos dóciles instrumentos, incluso para asuntos de carácter benéfico, llegará a darse cuenta de que con hombres pequeños ninguna cosa grande podrá ser realizada y que la perfección del mecanismo al que ha sacrificado todo acabará por no servir de nada, por carecer, del poder vital que, con el fin de que el mecanismo pudiese funcionar más fácilmente, ha preferido proscribir.
Bueno, lean este fabuloso texto Stuart Mill sobre la libertad. Gracias.